para que estén pendientes. Les va a llegar una breve encuesta y posterior a esta, cuando ustedes la completen, se despliega el material, es decir, la grabación del foro. Mantengamos, por favor, los micrófonos en silencio para no interrumpir a los expositores. En caso de que tengan consultas, en la parte de abajo van a encontrar una opción que se llama, o un iconito de un chat. Ahí pueden ir realizando las consultas. Si se las quieren realizar a un expositor en particular, me pueden indicar el nombre del expositor y posteriormente la pregunta. Si la quieren hacer abierta, para los 3 expositores no hay ningún problema, igualmente nada más lo indican en el chat y al final del espacio o al final de este foro vamos a tener un espacio para realizar las consultas. Entonces, para que lo tengan presente y puedan aprovechar este espacio, realizar las consultas, aclarar dudas, ver temas que tengan por ahí pendientes o que quisieran conocer aún más, ya que tenemos a los expertos conectados durante estas 2 horas. Entonces, vamos a explicarles un poco la dinámica. Vamos a empezar con la ponencia del señor Luis Diego Loaiziga Vargas, que él es un MBA, es coach internacional certificado en neuroventas, TAC, finanzas y pymes, estrategias y planificación de empresas, experto en inteligencia artificial aplicado a la gestión del capital humano. También es Voice Top 2021 y 2022 LinkedIn en la industria de recursos humanos. Es speaker y conferencista en Latinoamérica con 19 años de experiencia liderando una firma de recursos humanos con presencia en 21 países del continente y es especialista en el estudio del ser humano y el manejo de los riesgos derivados de las decisiones de los empleados. Luis Diego, muy bienvenido. Luego vamos a pasar con la ponencia o el espacio del señor Ronald Bolaños, que es máster en Ingeniería Eléctrica, licenciado en Ingeniería Mecánica, especialista en Informática Industrial. También es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias desde hace 10 años, donde coordina la Comisión de Innovación y representa al sector productivo de la Junta Directiva del INAH y en el Comité de Acreditación de Carreras de Ingenierías del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y es presidente de Mexoft de Costa Rica, una empresa especializada en la aplicación de las tecnologías digitales a la ingeniería inteligente y expresidente de Asometal. Seguidamente, una vez que don Ronald y don Luis hagan su participación, tendremos a Juliana Hernández, que actualmente es la directora de Recursos Humanos de Citec Medical de Costa Rica. Tiene un máster en Administración de empresas enfocado en recursos humanos, con más de 18 años de experiencia en el área de recursos humanos, donde ha trabajado en industrias como la manufactura, servicios, dispositivos médicos, shared services, comercial, empresas comerciales y empresas de logística. También muy bienvenido don Ronald y muy bienvenida Juliana. Posteriormente a que cada uno realice su ponencia, vamos a tener la segunda parte del foro, donde los expositores van a interactuar entre ellos para finalizar con el espacio de preguntas de cada uno de ustedes. Entonces, visto este tema, visto la dinámica del foro, le doy la palabra a don Luis Diego, costarricense, que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos. Luis Diego, muy bienvenido. Buenos días. Gracias, gracias. Un gran placer a todos los aquí que nos acompañan el día de hoy. En especial un gran saludo a doña Juliana y a don Ronald, con quien me honro participar en este evento. Así que bienvenidos sean todos. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de capital humano. Y si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación que tenemos por aquí listas. Un momentito. Deberíamos estar ahí. Perfecto. Nos vamos al modo de presentación y aquí les presento un momentito, por favor. Vamos a compartir el audio, que es importante. Share sound, ahí está. Nos fuimos. Les digo, no estamos escuchando. Si quieres
dejas de compartir y cuando vuelves a compartir le hacen el check de Share Sound. Vamos a dejar de compartir. Ahí disculpen, pero bueno, estas son las cosas que suceden cuando vamos en vivo, como dicen, ¿cierto? Ok, ahí ya estamos fuera. Esto lo ponemos aquí. Volvemos a compartir. Ahí estuvo. Compartamos sonido. Está compartido. Hoy sí debería funcionar esta cosa. ¿Y qué pasó con esto? Ah, ya sé qué es. Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia sobre inteligencia artificial y los retos de la industria en Latinoamérica para su implementación. ¿Cuál es mi nombre? Pues tú lo decides, pues soy un avatar construido con inteligencia artificial y me complace darles una calurosa bienvenida a este evento tan importante. Estoy aquí para guiarlos a lo largo de esta jornada donde exploraremos los avances y desafíos de la IA en el entorno empresarial de nuestra región. Durante esta conferencia, tendremos la oportunidad de profundizar en la definición de la IA y comprender cómo funciona en su esencia. Además, exploraremos los retos a los que se enfrentan las empresas al implementar esta tecnología revolucionaria. También abordaremos la crucial tarea de reducir la brecha de conocimiento entre los colaboradores para lograr una implementación exitosa desde el principio. La inteligencia artificial es un campo emocionante y en constante evolución, con un enorme potencial para transformar nuestras industrias y mejorar la eficiencia en todos los ámbitos. Sin embargo, también se presentan desafíos únicos que debemos enfrentar y superar juntos. Hoy, nos enfocaremos en cómo aprovechar al máximo el poder de la IA y en cómo superar los desafíos que surgen en su implementación. Escucharemos a expertos destacados en el campo, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y las mejores prácticas. Estoy aquí para asistirlos y acompañarlos durante esta conferencia. Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda, no duden en acercarse a mí. Mi objetivo es asegurarme de que tengan una experiencia enriquecedora y productiva. Agradezco su presencia y su entusiasmo por participar en este evento. Espero que disfruten de esta jornada llena de aprendizaje e inspiración en el mundo de la inteligencia artificial. Pues bien, bienvenidos entonces. Vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial y nuestras industrias y algunos de los retos interesantes que tenemos. ¿Cuál es la intención de eventos como estos? Subir a la mesa de discusión una realidad a la que no nos podemos sustraer. Y es entender qué es lo que está sucediendo con el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a enfrentar esta ola que no tiene vuelta atrás? Y tratar de eliminar algunos sesgos o temores infundados desde algunas perspectivas en donde, si bien es cierto, la inteligencia artificial viene acompañada de una serie de riesgos y potenciales conflictos que pudieran generar en nuestra sociedad o en nuestras empresas, lo que también es cierto es que tenemos que asumir con responsabilidad en nuestros países el involucrarnos en esta tecnología. Si gustan, para poder entender y para poder eliminar este tipo de sesgos, para entender la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es definirla. Y para definir la inteligencia artificial es muy importante recordar qué es la inteligencia natural, que es aquella inteligencia que se refiere a nuestra capacidad para pensar, para razonar, para aprender, comprender, adaptarnos a un entorno, resolver problemas de manera consciente. Es esa inteligencia que usted y yo tenemos hoy. Cuando la contrastamos con la inteligencia artificial, pues es la capacidad de las máquinas de simular, y ojo al término, simular tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. ¿A partir de qué? De algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes volúmenes de datos. Antes de entrar en un temor de que, no sé, que ahí por la puerta de nuestra industria, de nuestra empresa va a aparecer Terminator, hay que entender esto, que la inteligencia artificial
imita nuestra inteligencia, pero que no necesariamente, por lo menos en estos momentos, hoy que estamos conversando 6 de junio del 2021, la inteligencia artificial todavía puede simular las enormes capacidades del ser humano, y en eso me quiero involucrar en esta conversación en estos primeros minutos. Dice Larry Summers, que es un ex asesor, funcionario del gobierno de Obama y actual asesor de Biden, que tal como la imprenta y la electricidad, que en aquel momento fueron un gran cambio porque era una tecnología de propósito, en este momento la inteligencia artificial como tecnología de propósito puede ser tan importante como la rueda y el fuego, desde la rueda y el fuego. Hay que dimensionar lo que está pasando. Si bien es cierto, todos hemos vivido por el promedio de edades de quienes nos acompañan acá, cambios brutales en términos de tecnología, no hemos vivido un cambio como estos y no estoy claro si todas las personas estamos conscientes del nivel de impacto que la implementación de la inteligencia artificial va a tener en nuestro mundo. Y si bien es cierto, hace de noviembre para acá que salieron soluciones como el ChatGPT, como el de Microsoft, etcétera, que se volvió un poco más popular el tema, lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial en los últimos años, como vamos a ver más adelante, viene dando un salto enorme en la presencia en todas nuestras actividades. Si usted en estos momentos en su bolsillo o en su escritorio o en sus manos tiene un celular, pues déjeme decirle que usted trabaja con inteligencia artificial hace años y no desde que está el ChatGPT. El, el primer paso, además de conocer qué es realmente la inteligencia artificial, es entender que estamos en un punto sin retorno. Quienes conocen de aviación saben que los aviones tienen lo que llaman el punto sin retorno, y es que el combustible que lleva el avión en algún momento de su viaje no lo deja regresar a su aeropuerto de origen. Entonces tiene dos caminos: llegar al aeropuerto de destino o conseguir otros, y penosamente hay un desperfecto. Bueno, estamos en un punto sin retorno en lo que tiene que ver con la adaptación de la inteligencia artificial en todos nuestros procesos. Pero ¿cómo funciona? No nos vamos a poner muy técnicos. Quise traerles un pequeño ejemplo que creo que resume muy bien cómo trabaja la inteligencia artificial, y es el argumento del cuarto chino, que lo usan mucho para explicar el origen de la inteligencia artificial. Permítanme que le pongan un poco de cuidado a esta imagen que les traigo acá. Déjenme correr aquí una cosita que me está estorbando. Ya la corrí. Imaginemos este argumento del cuarto chino. De un lado tenemos una persona que solo habla chino, solo habla mandarín, que mete por este hoyito que ustedes ven acá, en el IN, un papelito. Ese papelito está escrito en mandarín. Y resulta que nosotros estamos ahí, pues lo lógico, por lo menos a la generación de sus servidores, que hablamos español e inglés. Todavía el mandarín en nuestro tiempo no era como lo puede ser ahora, hasta cierto nivel mandatorio, pero en ese momento español e inglés. Y si usted me da a mí una hoja de chino, pues literalmente está en chino. Pero esta persona que está acá tiene un libro, y ese libro tiene respuestas para cada papelito que la persona le pasa al inicio. Entonces, a cada papelito hay una respuesta. ¿Qué va a hacer la persona que está operando este cuarto chino? Pues agarra el papelito, revisa en el libro cuál es la respuesta y le manda la respuesta a la persona que está del otro lado del cuarto. ¿Qué sucedió acá? Aquí lo que sucedió es que ni la persona que puso el mensaje ni la persona que recibió la respuesta saben que quien estaba en el cuarto chino no habla un ápice de chino. Pero esta persona que está en este cuarto entendió a partir de patrones cuál es la respuesta correcta. Exactamente así son los inicios de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja por patrones. Entonces vimos algunos ejercicios como que le ponían a la inteligencia artificial
6 millones de fotos de gatitos hasta que por fin entendiera que un gato tenía orejas, que tenía pelitos, que tenía bigotes y entonces logró identificar. Así trabaja la inteligencia artificial a partir de patrones, como cuando los primeros vehículos autónomos identificaban los altos, los semáforos, los virajes, etcétera. Más adelante, la tecnología ha tenido que ir evolucionando porque quienes conducimos vehículos sabemos que las variables a la hora de conducir en vehículos son de millones y el ser humano lo puede responder en segundos, pues se espera que así lo vaya a hacer la tecnología. Aquí tal vez la licenciada Juliana me va a secundar en este tema porque les traigo otro ejemplo, pero en el mundo de la medicina. Evidentemente es mucho más competente la de la licenciada Juliana que su servidor, pero la inteligencia artificial en temas de medicina va a impactar o está impactando porque se cargan los datos, una gran cantidad de datos se carga en los sistemas. Y entonces antes uno ocupaba ir donde el médico y le decía, médico, ¿qué tiene? Esto, aquello y lo otro, hasta que llegaba un diagnóstico. Bueno, ahora a la inteligencia se le ha dado muchísima información que le permite llegar a diagnósticos. ¿Tiene tos la persona? Sí. ¿Tiene temperatura? Sí. ¿Tos y temperatura? Sí. Ah, bueno, ¿y está deshidratado? Sí. Ok, tos, temperatura y deshidratado es igual a bronquitis. Dicen los expertos que si bien es cierto el área de medicina más bien se va a ver potenciado con este tipo de tecnologías, lo que sí es que nuestros médicos se van a volver un administrador de nuestra calidad de vida, pero la parte de diagnóstico va a venir muy impulsada por el tema de inteligencia artificial. Hoy las soluciones que han desarrollado para la medicina, pues se está encontrando con radiografías y con tecnología como tomografías y demás, diagnósticos que nosotros como seres humanos no podemos encontrar y están encontrando diagnósticos tempranos de algunos cánceres y otras soluciones. Pero repito, en este tipo no me quiero meter acá teniendo una experta como la licenciada Juliana, que nos acompaña hoy, que nos podrá hablar del impacto de la tecnología en esta área. Bien. ¿Por qué explota la inteligencia artificial? ¿Por qué hoy es el boom? ¿Por qué lo vemos en todo lado? ¿Por qué han reventado cursos y de todo sobre el tema de inteligencia artificial? Bueno, es que es algo natural que se veía venir porque los 5 sentidos de la inteligencia artificial es la data. Hasta ahora, los algoritmos tienen el entrenamiento suficiente porque la cantidad de información masiva que hay en Internet le permite a la inteligencia artificial entender cómo nos comunicamos como seres humanos, cómo documentamos nuestros avances y nuestros conocimientos, y hoy ella puede hacer uso en microsegundos de data masiva. Ese es uno de los riesgos que se visualizan a la hora de administrar esta tecnología, porque tiene acceso a una cantidad de información masiva en la que usted y yo posiblemente no pudiéramos ni en 14 vidas analizarla. Ella lo logra analizar en segundos. Entonces, parte de la amenaza, de los temores que nos hace sentir esta tecnología es que como especie siempre hemos sido dominantes por una razón, por nuestra inteligencia. Que nuestra inteligencia está por encima de cualquiera de las otras especies que nos acompañan en este planeta. Por primera vez algo puede llegar a ser más inteligente que nosotros. Ese concepto, no sé si inteligente, pero más hábil, más ágil en procesar información de la que nosotros lo hacemos. Humildemente creo que ese es el gran temor. El gran temor es que no estamos preparados para que alguien sea mejor que nosotros en ese ámbito. Cuando surgió el vehículo llegábamos de un lado a otro más rápido. Esas son habilidades físicas. Cuando teníamos un tractor para que sembrara nuestros campos, pues lo vimos bien porque nos evitaba esfuerzo físico.
Pero hoy tenemos algo que puede superar nuestras habilidades cognitivas. Y eso es lo que nos produce temor. Y ese es el temor que nos tenemos que lograr quitar. Entonces, ¿cómo se entrena? La inteligencia artificial se entrena a partir de dos grandes conceptos, que es el sesgo y la varianza. Imagínense ustedes uno de estos targets, una de estas dianas, en donde usted pone a la inteligencia artificial a tirar estos dardos y el primero lo tira ya a 5 metros, el segundo lo va a tirar a 4, a 3, a 2, a 1, hasta que por fin dan el blanco. Porque durante todo ese proceso, la máquina fue ajustando el sesgo y la varianza. El sesgo y la varianza. ¿A partir de qué? De data. Quienes han interactuado con el ChatGPT van a ver que si ustedes le piden una información a este modelo de lenguaje, y solo por molestarlos, si me permiten el término, ustedes le dicen que está equivocado, inmediatamente él cambia la respuesta. ¿Por qué? Porque está modelado y diseñado para ser más preciso cada vez que responde algo. De hecho, internamente, y don Ronald nos va a explicar un poco más de eso técnicamente, supongo, hay una serie de premios, si me permiten el término, que la misma inteligencia artificial recibe por acercarse al objetivo para lo cual se configuró. Ahora bien, aun y cuando parezcan inteligentes, lo que sí es cierto es que no lo son. Jamás va a ser lo mismo si bien lleguen a la misma mejores conclusiones que nosotros. ¿Por qué? Porque no pasamos por el mismo proceso. Porque la inteligencia artificial sigue o procesa patrones. Estamos a las puertas en los próximos 5 o 10 años de llegar a la superinteligencia artificial, que es la que tienen el temor de que tome, bueno, conciencia, que no sé si podrá tomar conciencia, pero que pueda tomar decisiones propias. Recuerden siempre que la inteligencia artificial detrás tiene un algoritmo. Y ese algoritmo normalmente es supervisado por un ser humano. Aquí es donde entra el tema. Temas éticos, temas de principios, de quién construyó ese algoritmo, quién lo administra, quién lo alimenta, quién lo entrena y de dónde se entrena. Ahí sí, a esa parte sí hay que tenerle control y temores. Porque al final del día, en el área de recursos humanos, hay que poner en la perspectiva correcta que puede ser muy rápida, puede ser muy pronta, puede ser, puede tener una alta certeza en la información que la inteligencia artificial nos entrega, pero lo que es cierto es que la inteligencia artificial no tiene propósito. Y el propósito al final del día es lo que a usted y a mí nos levanta todos los días de nuestras camas, esté lloviendo, esté haciendo sol, estemos con un poco de gripe, haya una fila de carros horrible para llegar a San José o a la ciudad donde trabajamos. Pero ese propósito es, póngale el nombre que usted quiere, sus hijos, su familia, su esposa, sus ganas de superarse, su futuro profesional, su vejez, sus ganas de viajar, el que usted quiera, su gato, su perro, lo que usted quiera. Eso es un propósito y ese propósito solo lo tenemos los seres humanos. Entonces vamos a tener una tecnología, vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar, sí, que nos va a hacer la vida más sencilla, sí, pero no tiene propósito. No le tengamos miedo a esto porque al final del día el ser humano va a ser siempre el único ente que va a tener un propósito, una razón de ser, algo que va más allá de una rapidez de pensamiento. Entonces sí, por primera vez nos están generando competencia en el área cognitiva, pero nunca, nunca vamos a tener competencia en el yo interno, en el propósito como ser humano para lograr mis objetivos. Y ahí no hay inteligencia artificial, no hay algoritmo que pueda llegarle a la esencia del ser humano. Bien, ¿cómo vamos a afrontar esta realidad? Primero entendiendo que, así como hace 400 años Pascal se inventó la calculadora y dijeron, se acabaron los matemáticos. No se acabaron. Resulta que seguimos usando las calculadoras para ser más eficientes en nuestro trabajo y en el día a día.
Yo recuerdo allá en mis tiempos de juventud que nos prohibían usar la calculadora para hacer los exámenes de matemática y habían salido las calculadoras científicas. ¡Qué belleza! Bueno, igual no se acabaron los matemáticos. Y trae temores, sí. Cuando Bill Boeing alguna vez dijo, estos aparatos que vuelan, los voy a poner para aviación comercial, nadie se quería subir un avión porque se estrellaron muchos hasta que la tecnología se dominó. Pero al final del día, hoy la aviación nos lleva y nos trae en horas lo que antes duraba 22 días para llegar uno de un continente a otro. Entonces sí, ahí tenemos que dominarla, tenemos que generar controles y demás para afrontar esta realidad. Y sobre todo, y lo más importante, y por eso yo celebro tanto que la Cámara de Industrias haga este tipo de foros, es que no podemos quedarnos atrás. Y para enfrentar esta tecnología, lo primero que tenemos que hacer es, no la podemos enfrentar desde el temor, desde la posición del temor. Eso sería condenarnos al oscurantismo. No, no tenemos derecho a sencillamente decir que no podemos ser complacientes y decir, no, esto no es para nosotros, ahí que nos lo manden de Europa y que nos lo mande de Estados Unidos. No, porque nos va a hacer más pobres como países, nos va a restar competitividad. Negar que nuestras empresas deben sí o sí que investigar, prepararse, capacitar, invertir, implementar esta tecnología, es restar nuestra competitividad, es lanzar a la pérdida muchísimas de nuestras empresas. Así como alguna vez llegaron a nuestros países las grandes cadenas de supermercados y perdimos a nuestros pulperos en las esquinas de nuestro barrio. Bueno, pues una realidad similar así, nuestras empresas no van a sobrevivir si no logran entrar en esta ola de crecimiento de la inteligencia artificial. Pero por primera vez en la historia, y esto es lo maravilloso de esta tecnología, todos, absolutamente todos en la humanidad partimos desde el mismo momentum. A diferencia de cuando nos colonizaron los europeos, a diferencia de cuando la tecnología del vehículo llegó tarde a nuestros países, que cualquier avance que usted me quiera poner como ejemplo en la humanidad, este es el primer gran momento en los que todos salimos desde el mismo punto de partida. No hay ninguna razón para que nuestros países no produzcan científicos de datos. No hay ninguna razón para que nuestros países no generen empresas que den soluciones de tecnología, porque no es una industria en la que usted tenga que irse a traer más allá de componentes de chips y otro tipo de cosas que sean eficientes, que eso se pueden comprar en el mercado y las trae usted a su país en un término máximo de 22 días, un mes. Pero de ahí en fuera, si nuestros gobiernos, nuestra academia y nuestras empresas toman iniciativas, como país podemos ser tremendamente competitivos porque cualquiera le puede entrar a este baile. Y esa oportunidad de estar interconectados, de estar desde el mismo punto que arrancan otros países, que sí, ya arrancaron hace 10 años, que el 40 y tanto por ciento de los millones que genera esta tecnología se produce en Estados Unidos, que el 10% se produce en China y el resto regado en otros países. Bueno, entrémosle porque no podemos negarnos a esta realidad. ¿Cómo cambiará la educación? Bueno, como les decía, ya en el 642, cuando inventaron la calculadora, pues cambiaron muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que, así como el vehículo, la imprenta y la máquina de escribir se volvieron apoyo, igual esto. Hay una discusión, perdonen, pero un tanto infértil, de que nuestros muchachos van a hacer las tareas con el chat GPT. Sí. Yo reto a los profesores de nuestros países a que lo eviten. No lo pueden evitar. Es que le vamos a poner una cosa que venga y que nos diga si la hizo con... Sí, pues entonces cambiemos nuestro modelo de educación. Generemos debates en nuestras aulas. En vez de que me traiga un ensayo de 200 páginas o de 20 páginas, bueno, investigue sobre el tema y venga acá al salón de clase y discutamos. ¿Cómo va eso a superarlo la inteligencia artificial? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que entrar? Tenemos que entrar a modelos de aprendizaje diferentes.
Y no muy largo en las empresas. ¿Qué sucede en las empresas? Bueno, dicen las estadísticas que 9 de cada 10 ejecutivos están conscientes y afirman que que son capaces de desarrollar habilidades propias de la inteligencia y van a transformar los modelos de negocio. Ya se están transformando. Hay algoritmos como el KNN, como el Vines, etcétera, que ya cambian la forma como usted y a mí nos venden las cosas. Nos hemos sorprendido cuando hacemos una pequeña búsqueda en Google y al siguiente minuto tenemos 3 anuncios en nuestras redes sociales sobre eso. Ya nos conocen, ya sabe quiénes somos. Hay tecnologías inclusive que escucha lo que decimos y al segundo te está poniendo publicidad sobre eso. Bueno, entonces el tema aquí es hablemos sobre privacidad de datos. Regulémosla, administrémosla. ¿Qué viene para las empresas? Nuevos perfiles de puestos, profesionales que deben convivir con los ya existentes, perfiles especializados, se abre un nuevo abanico de posibilidades innovadoras. Todo el tiempo que damos conferencias o cuando el lanzamiento del libro de su servidor, que me toca ir a compartir con profesionales en todo el continente, me dicen, es que la inteligencia artificial va a eliminar trabajo, ¿sí? Mientras usted y yo conversamos, ya ha eliminado 350,000 posiciones alrededor del mundo y se estima que la pérdida de empleos va a ser alrededor del 5 millones. Sí. Pero ¿qué son esas posiciones? Posiciones que se pueden automatizar. Posiciones como los chatbots, como algunos temas de análisis de datos de consumo, etcétera. Pero también hay que ver la cantidad enorme de posiciones en ciencias de datos que va a poder generar esta tecnología. Y vuelvo sobre los ejemplos que he tratado de traer en esta conversación. Cuando pusimos los tractores, bueno, perdimos un montón de campesinos que ya no hacían arados. Cuando en la industria automotriz traímos los robots para que hicieran los ensamblajes, bueno, se perdieron mucho trabajo, pero creamos otros. Y no es ser deshumanizado, es que el tema es que así avanza la tecnología. Y no podemos sentarnos a esperar o a lamentarnos porque eso, como les dije atrás, nos va a volver pobres. Es qué vamos a hacer para entonces generar los nuevos perfiles de puesto que ocupamos en nuestras empresas. Bueno, ¿cuáles son esos retos? Primero, la falta de comprensión. Hay que comprender de la herramienta, hay que ir a estos foros, hay que conversar con expertos, hay que leer, hay que informarse. El costo, eventualmente, en estos momentos todavía puede ser un reto interesante para nuestras empresas, pero cada vez más, gracias a la democratización del Internet, hay soluciones mucho más accesibles para mercados emergentes como los nuestros. Y por último, y no menos importante, el gran reto son las habilidades, porque hay un grueso de nuestro talento humano que no ha desarrollado las habilidades o conocimientos significativas para la implementación de la tecnología. Más adelante vamos a ver cómo vamos a atacar ese tema. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos hoy en nuestro personal en las empresas? Técnicas y no técnicas. En las no técnicas, creatividad, apertura, habilidades de comunicación, que todo empieza una vez más por la pérdida del temor. Y aquellas técnicas, bueno, análisis de datos, programación y codificación, pensamiento analítico, conocimientos de IA. Pero es que hay una gran suerte. Se puede aprender. Nada de lo que tenga que ver con inteligencia artificial requiere un conocimiento. No estamos viajando a Marte todavía. Cualquier persona, sin importar la edad, el género, su origen étnico, puede empezar desde ya en el proceso de aprendizaje de temas sobre inteligencia artificial. Nunca es tarde. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar y abordar la brecha en nuestra fuerza laboral? Con esto voy cerrando mi participación. Bueno, hay unos pasos que parecen ser básicos, pero son trascendentales y no sabría cómo decirles lo muy común que es que nuestras empresas en Latinoamérica no lo están haciendo. Nuestra experiencia en 21 países con nuestra organización a la hora de hacer estos levantamientos
generan repetitivamente las necesidades de los siguientes pasos. Y el primero es, perdón acá, la evaluación inicial. No, el camino no va porque despida a su personal. No se deshaga de talento importante, no se deshaga de talento con habilidades, no se deshaga con personas que sean leales a su organización. Haga primero un levantamiento de las habilidades y de los conocimientos actuales. ¿A través de qué? Cuestionarios, pruebas, entrevistas. Primero haga un levantamiento, no vaya a tomar decisiones a la ligera en su organización. No le compre al primer gurú que aparezca en su escritorio con dibujos muy bonitos. No compre la primera tecnología que le ofrezcan y tampoco se ponga a deshacerse de su personal. Primero haga un diagnóstico, haga una evaluación inicial para entender qué de la inteligencia artificial, porque son N cantidad de soluciones, es útil para usted y para su negocio. Después de eso, identifique las brechas. Una vez que ya usted tiene la evaluación, pues entonces comprenda en qué áreas tiene que mejorar. Ah, bueno, después del levantamiento inicial entendemos que no tenemos un profesional en la empresa sobre Machine Learning. Ahí sí, ya estuvo, ya llegó a la conclusión que no lo tiene. Bueno, genere un perfil que se adapte a su empresa, publíquelo y haga una contratación, porque ya usted entiende que para poder entrar en el mundo de la inteligencia artificial, ocupa a alguien en Machine Learning y de eso creo que don Ronald nos puede ampliar. Planifique la capacitación. Una vez que definió esa capacitación, esas necesidades de capacitación, entre al tema de cursos en línea, talleres, seminarios. Solo por favor, asegúrese muy bien que la solución y la persona que va a traer a su organización realmente tenga las capacidades de hacerle una transferencia de conocimiento correcta. Uno de los riesgos, que sí es riesgo de la inteligencia artificial, es que la mala implementación de esta tecnología puede ser financieramente muy costosa y puede traer consecuencias muy fuertes en sus estados financieros. Entonces, cada 5 que vaya a meter, compárelo. Estuve la semana pasada en un foro con otra cámara de economistas y el director de la en Costa Rica, casualmente, su rol, a ver el retorno y eso es cierto. No aplique inteligencia artificial por aplicarla, es en qué me va a beneficiar y cuánto me va a traer a mi empresa. Y muy importante, asigne roles. No deje que sea un pequeño grupo de su empresa que implemente temas de inteligencia artificial. Meta gente que conozca, que se involucre, si quiere métalos como oyentes, pero que se vuelva parte de la cultura. Recuerden cuando lanzaron el Excel, el Word, que eso era una gran habilidad. De hecho, hoy en las hojas de vida que nos llegan a nuestros procesos como Headhunting, una de las habilidades que nos ponen es manejo de Excel, Office y PowerPoint. Bueno, qué pena decírselo a los candidatos, pero eso ya no es una habilidad, es parte de lo que se espera lógicamente de un candidato que está pidiendo una posición en una empresa. Bueno, pero para llegar a ese punto, usted requiere que las personas se involucren en el tema y aprenden a manejar las temáticas, los procesos y la realidad de la inteligencia. Y por último, el aprendizaje continuo, porque lo que es cierto es que lo que estamos viendo hoy sobre inteligencia artificial en 10 años va a ser otra cosa diametralmente opuesta por el avanzado desarrollo. Y ese es otro reto en nuestros mercados. La velocidad va mucho más rápido en nuestra capacidad de reacción. En nuestro país leí la semana pasada que ya están dando los primeros pasos hacia regular el tema de inteligencia artificial. Bueno, hagámosle, porque lo que sí es cierto es que cuando ese proyecto de ley salga, ya lo que está en el mercado va a ser mucho más de lo que alguna vez regulamos. Por último y no menos importante, y parte de lo que explicamos en el libro, es que la ética, los derechos humanos y la privacidad de las personas es esencial en esto. Debe haber una conciencia ética de las organizaciones de que la inteligencia artificial aplicada en mi empresa no puede violentar esos principios. Porque con algoritmos equivocados puedo pasar líneas muy delgadas en estos tres temas. Es crucial garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y respetuosa.
Y por último, para poder conversar con nuestros aquí invitados, conversemos. Perdámosle el miedo a esta discusión, subámosla sobre la mesa, generemos foros en las empresas. No, yo no voy a implementar inteligencia artificial hasta dentro de un año. Vaya, pero conversemos, haga un comité, que ese comité procure la discusión en la empresa. No nos quedemos atrás, no nos quedemos atrás porque hay empresas que nos llevan una ventaja enorme en estas implementaciones. Gracias, muchachos y muchachas. Conversemos. Muchas gracias, Luis Diego, por tan interesante participación. Vamos a pasar, ya casi volvemos con usted, Luis Diego, en la segunda parte. Vamos a darle la palabra ahora a don Ronald Bolaños. Don Ronald, adelante, si gusta. Puede quitar el mute. Buenos días, muchas gracias a Luis Diego por su brillante presentación. Yo, como le decía a Luis Diego al principio, pues me considero un estudiante más de este tema. Como soy ingeniero, pues me voy a enfocar en lo que yo veo que está ocurriendo en la industria y cómo la inteligencia artificial está cambiando el modelo de negocio, que es algo que me gusta explicarlo a los empresarios, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial, digamos, es parte de toda una serie de cambios tecnológicos que se conocen como la cuarta revolución industrial. Entonces, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los sensores están abaratando mucho, nos damos cuenta de que se dan oportunidades que antes no teníamos. Y es que a un muy bajo costo podemos incorporar sensores a nuestros equipos y de esa forma monitorearlos y darle un servicio de valor agregado a nuestro cliente y agregando o utilizando la inteligencia artificial poder predecir cuándo estos van a fallar o poder darles otros servicios de valor agregado como la eficiencia energética al cliente. Entonces, pongamos como ejemplo aire acondicionado. Si yo antes vendía aires acondicionados y ese era mi producto, ahora yo puedo, con todas estas nuevas tecnologías, agregando sensores, usando internet, recopilar estos datos de cómo está funcionando mi aire acondicionado y entonces hablarle al cliente ya no de vender un servicio, de darles un servicio de climatización. Entonces yo puedo gestionar el equipo a distancia, poder predecir cuándo el equipo requiere mantenimiento porque hay algún problema que se está dando y mandar un técnico a repararlo y asegurarme de operarlo eficientemente para que ahorre energía y de esa manera le genero ahorros al cliente y garantizo una calidad de servicio. Entonces ya yo paso de vender un producto como un aire acondicionado a vender un servicio de climatización y eso ya está ocurriendo. Empresas muy grandes como General Electric que antes vendían las turbinas de los aviones, hoy en día lo que están haciendo es que en lugar de venderlas, las alquilan y cobran por milla de vuelo y entonces dan un servicio de valor agregado donde ellos predice cuándo puede haber un mal funcionamiento de la turbina y entonces desplazan un técnico con la parte que hay que reemplazar para que cuando el avión llegue al aeropuerto a descargar pasajeros y la carga y todo lo demás, hacer el reemplazo de la pieza. Y de esta forma podemos darle un servicio de valor agregado a nuestro cliente, donde aumentamos la disponibilidad del avión porque ya no tienen que sacarlo para mantenimiento. Y esto mejora los ingresos de la aerolínea. Y en general, eso es lo que estamos hablando de que el impacto que pueden tener estas nuevas herramientas tecnológicas en el modelo de negocio. En el caso de la industria en específico, pasar de vender productos a vender servicios, a darle valor a la relación que tenemos con el cliente. Y así podemos ir buscando muchos otros ejemplos de cómo utilizar estas herramientas para automatizar los procesos productivos nos lleva a bajar los costos de producción, a mejorar la eficiencia del proceso productivo. Y como muy bien lo decía Luis Diego,
realmente esto lo que nos lleva es, porque mucha gente cree que al introducir estas herramientas vamos a los seres humanos a ser descartables. Y es todo lo contrario. Mi experiencia es que cuando usted automatiza un proceso productivo, realmente se vuelve más dependiente del personal. Lo que sí es cierto es que ese personal usted necesita que sea mejor preparado, mejor calificado para poder mantener en funcionamiento la operación. O sea, ya necesita que la persona tenga otros conocimientos y que realmente entienda sus equipos que van a ser más sofisticados, más complejos, para que cuando fallen los puedan reparar, les puedan dar mantenimiento y asegurarse que todo funciona como se espere. Y entonces lo que estamos viendo con esto es que las labores mecánicas y repetitivas van siendo asumidas por las máquinas, mientras las personas asumen aquellas tareas que son más creativas, que agregan valor en la relación con el cliente. Y entonces aquí me gusta poner un ejemplo, y es el de la ropa, ¿no? Hace 200 años, al inicio de la revolución industrial, realmente la mayoría de las personas, salvo los de la nobleza, se vestían igual. ¿Por qué? Porque la ropa era cara, entonces solamente los nobles podían darse el lujo de comprar ropa, digamos, y elaborarse para que tuviera, pues, ciertos atributos que no podíamos pagar la mayoría. Hoy en día, con la evolución de la tecnología textil y de la automatización, lo que vemos es que cualquiera puede tener su ropa personalizada. De hecho, uno ve que es común cuando llegamos a un lugar de trabajo, una fiesta, y hay dos personas vestidas igual, inmediatamente comienzan las bromas de que se van a tocar juntos y de ser un grupo o lo que sea. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a que la ropa es tan barata que podemos personalizar nuestras prendas. Y surgen modelos de negocio como el de Zara, donde continuamente están sacando nuevas prendas de vestir, artículos, para que las personas estén continuamente, digamos, cambiando su vestuario. Y entonces a eso es lo que tenemos que ir pensando. Digamos que no solamente estas tecnologías van a permitir hacer más eficientes los procesos productivos, sino que además nos permiten entrar en una era donde al hacerse tan baratos los productos, el cliente demanda otros atributos de los mismos. Uno, el primero es que sean personalizados, o sea que quiere que sean diferentes a los que tiene otro usuario. El segundo es que si yo tengo un carro que se maneja solo, entonces, ¿para qué soy propietario del vehículo? Yo podría contratar un servicio de transporte y simplemente que el vehículo o la agencia que gestiona este vehículo sepa que a tal hora me tiene que recoger en mi casa y me tiene que llevar al trabajo, que después tiene que llevar a mis hijos a la escuela, a mi esposa a tal otra cita, etcétera. Entonces, ya de esa forma, yo simplemente me ocupo, digamos, como cliente, de ver si estoy contento con la calidad del vehículo que me enviaron o pedir, bueno, mira, necesito que voy para el campo, necesito que me envíen un vehículo 4x4 o otro tipo, digamos, de prestaciones diferentes que no podría cambiar si tuviera solo un vehículo. O sea, digamos, si yo compro un vehículo, pues tengo que conformarme con ese. Pero si yo lo alquilo, puedo estar pidiendo, digamos, que una semana me manden un tipo, la otra otro tipo, o de acuerdo a la ocasión o el evento al que yo vaya, me den otro tipo de relaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que realmente aquí hay un cambio de paradigma en cómo cambia no solamente la productividad, sino también la relación de valor que tenemos con los clientes, al pasar de venderles productos a venderles servicios. Y esto es un cambio muy significativo y que realmente todos deberíamos ir pensando en ver cómo nos creamos dentro de nuestras organizaciones una cultura más orientada a la innovación permanente, más orientada a poder
adaptar todas estas nuevas herramientas tecnológicas a nuestro quehacer diario y al servicio de valor agregado que estamos dando a nuestros clientes. Porque eso es lo que nos va a garantizar la supervivencia. Otro ejemplo que a mí me gusta citar es si analizamos qué fue lo que ocurrió cuando se dio la revolución industrial, notamos que antiguamente la riqueza estaba asociada con la producción de los bienes, de los insumos, ¿no? Digamos, ya sea bienes agrícolas o minería, cosas de este tipo. Entonces, la riqueza de los países se medía por la cantidad de estos productos que podían producir, porque tenían tierras muy fértiles o tenían minas muy ricas. Y entonces, países como los nuestros, en general los latinoamericanos, eran países muy ricos porque tenían muchos de estos bienes. Entonces, España, por ejemplo, cuando descubrió América, realmente, digamos, se convirtió en una potencia mundial por la cantidad de recursos que traía de estas tierras, el oro que se llevaba de acá, pero muchos otros artículos también que eran valiosos. Pero cuando se da la industrialización, se desplaza la riqueza ya no a quién era el que poseía la materia prima, sino a quién tenía la tecnología para procesar esa materia prima. Y entonces, por ejemplo, nosotros producíamos el cacao, se iba a Europa y ellos producían el chocolate y obviamente el que ganaba más era justamente el dueño de la fábrica de chocolates. Hoy en día lo que vamos a ver con todo esto es que la riqueza se va a desplazar de nuevo. Ya no va a ser quién es el que tiene en este caso, la fábrica, porque la fábrica, digamos, al automatizarse y los productos hacerse muy baratos, la manera de diferenciarse ya no va a ser por esto, porque entonces va a pasar algo muy parecido con la agricultura. Hoy en día en la agricultura todos sabemos que si uno quiere competir con productos agrícolas, tiene que hacerlo en base al volumen, a quién da más barato. Y por eso los que producen los commodities que llaman son países pobres. Si queremos generar riqueza, tenemos que agregarles valor a eso que hacemos. Bueno, igual nos va a ocurrir con todas esas tecnologías cuando las apliquemos en la industria. Vamos a ver que la riqueza se está desplazando de nuevo. Y entonces ahora hablamos de que ya la riqueza no está asociada a los bienes de capital, propiamente a la industria, sino que están asociados a lo que es propiamente el conocimiento. O sea, todas estas empresas que hoy en día son multimillonarias, todos tienen en común el que manejan datos, manejan información. Cuando ustedes comienzan a analizar los modelos de negocios de un Amazon, de un Apple, de Microsoft, etcétera, se dan cuenta que al fondo lo que ellos son empresas de datos y que todas estas nuevas herramientas digitales les permiten explotar eficientemente cómo manejar estos datos, esta información. Y la inteligencia artificial lo que realmente nos va a llevar es entonces a la necesidad de que tengamos que pensar en el talento como una forma de diferenciarnos. Aquí, y hay otra reflexión que a mí me gusta hacer, hay que tener en cuenta que entonces lo que realmente va a diferenciar en el futuro el cliente, igual que ocurre hoy en día con la industria de la moda, ya digamos la ropa hoy en día, para poder ser competitivo, cada vez se tiene que ir a países con menores salarios. Por ejemplo, Costa Rica antes tenía mucha industria textil y ya todo ha emigrado porque ya los salarios nuestros son muy altos. ¿Quién hoy en día gana bien con la industria de la ropa? Bueno, los diseñadores, los que fabrican productos de marca. Y entonces ese es el factor diferenciador. Y entonces en la medida en que avancemos más en estas tendencias tecnológicas, realmente lo que va a agregar valor va a ser ese conocimiento que le podamos agregar para poder hacer el producto atractivo al cliente, donde estamos hablando de una personalización o servicios de valor agregados asociados a ese producto, donde le damos algo al cliente diferente. ¿Y cómo tenemos entonces las empresas que
que potenciarnos en todo esto, justamente desarrollando el capital humano. O sea, el error aquí es creer que por el desarrollo de la inteligencia artificial, el ser humano se va a volver prescindible. Bueno, el que no tiene conocimiento sí, pero el que tiene el conocimiento definitivamente cada vez va a ser más valioso y el talento va a ser sumamente demandado porque esto va a ser el diferenciador en el futuro. No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que ya mi tiempo Correcto, se acaba. Entonces, de acuerdo, entonces lo dejaré hasta acá mi intervención. Muchas gracias, don Ronald. Luego volvemos igual con usted para la sección de preguntas. Antes de pasar con Juliana, de nuevo recordarles que en la parte del chat pueden ir realizando sus consultas para cuando pasemos a la segunda parte, podérselas ir planteando a los expositores. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Catherine, y muy buenos días a los colegas, a Ronald, a Luis Diego y a todos los compañeros que nos acompañan hoy. En realidad, muy complacida. Yo me considero un aprendiz constante y también estoy aquí para compartirles un poquito desde mi experiencia este tema de la inteligencia artificial aplicada al talento, pero también para aprender de ustedes. Así que, igual que Catherine, les pido ahí toda la participación que quieran por medio del chat. Voy a empezar mi participación con una analogía, con una metáfora. Voy a compartirles por acá una imagen. ¿Me confirmas ahí, Catherine, que la están viendo? Correcto, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, esta es una iguana, ¿verdad? Una iguana, y uno diría, ustedes dirían, se volvió loca. ¿En qué se parece una iguana a la inteligencia artificial? A ver, ahí si alguno se vale, como decimos en Costa Rica, se vale batear, se vale, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿En qué se parece una iguana a la inteligencia artificial? Una participación, vamos a ver si adapta. Sí, muy bien. Se camufla. Se camufla. No tiene sentido del humor, bueno, también puede ser, no sé, no conozco todas las iguanas, pero sí es un enfoque interesante. No hay respuestas buenas ni malas, todas las respuestas son correctas. Y dice por ahí, yo no soy experta en biología, no es mi campo, pero dicen que la iguana es uno de los animales que más adaptación ha tenido a través de los años y que además tiene una característica que lo hace particularmente poderoso, y es que es uno de los animales que absorbe la luz del sol con mayor eficacia y cambia de color dependiendo de la temperatura de su cuerpo. Y por ejemplo, si un depredador está detrás de la iguana o está cerca de la iguana tiene la capacidad de desprenderse de su cola y de regenerarla rápidamente, se la desprende para distraer al depredador. Entonces, podríamos tal vez hacer esta analogía de que en realidad podríamos decir, nosotros podemos ser la iguana y la inteligencia artificial puede ser esta luz del sol. Entonces, este gran reto es cómo tomamos esa luz, cómo la absorbemos y cómo producimos el color de la temperatura que necesitan nuestras organizaciones. En recursos humanos, bueno, yo he tenido el privilegio de estar en diferentes industrias de manufactura, de shared services, industrias de consumo masivo y la industria de dispositivos de manufactura de dispositivos médicos. Y en realidad les puedo decir, en todas tenemos en común el gran dolor en recursos humanos es cómo los procesos tácticos, aquellas famosas bases de datos, aquellos procesos de herramientas para administrar la data de los empleados dependiendo de la organización. No sé, analizar esta data, cómo tener la data rápido para tomar decisiones, ¿verdad? Y hemos estado en diferentes industrias, he estado en empresas muy grandes donde hacer una lista para procesar una encuesta de clima era días, ¿verdad? Revisando la data. Yo creo que la inteligencia artificial, lejos de ser algo a lo que le tenemos que tener temor, tenemos que aprovecharlo como una herramienta poderosa para nosotros en recursos humanos, volvernos más ágiles, poder llevar ese valor más al cliente y poder tal vez procesar de una forma más rápida todo aquello que tiene que ver, por ejemplo,
también con los procesos de bases de datos, de onboarding, incluso, ¿por qué no? En procesos de inducción podríamos hasta estandarizar prácticas, ¿verdad? Sobre todo en empresas muy grandes. En procesos de admisión digital, tenemos aquellos procesos, bueno, a mí me pasa en diferentes industrias donde tenés que meter desde un colaborador nuevo en un sistema y luego otro, Qué rápido y qué eficiente sería que la inteligencia artificial nos venga a apoyar en este cambio para poder volvernos áreas más ágiles y más rápidas. Yo creo, la semana pasada estuve en un espacio donde estuvieron muchos colegas hablando de tendencias y de la parte de compensación y beneficios. Y yo le veo una oportunidad enorme, y también aprovechando algunos conceptos que expuso Luis Diego, yo le veo una oportunidad enorme en la parte de compensación y beneficios. Qué interesante que cuando nosotros tenemos que valorar un puesto o realizar una contratación, tuviéramos la data al instante del mercado, ¿verdad? No necesariamente nos tenemos que ir a consultar y averiguar y buscar como toda esta información actualizada, sino que tuviéramos al instante que si voy a contratar un ingeniero en calidad, tengo la información al instante del mercado, y si es una posición nueva, tengo la descripción de puesto, tengo las tendencias, tengo todo esto a la mano. Digamos, para mí sería como el mundo ideal. También, por ejemplo, en los procesos de evaluación de desempeño, muchas veces, digamos que se tiene la data y hago la salvedad en un proceso de evaluación de desempeño en todo lo que es el proceso, no en la parte que tiene que dar feedback y en la parte humana, por ejemplo. Y bueno, también me atrevería a decir por ahí algunos temas como en comunicación interna, que viene siendo otra gran oportunidad que muchas veces tenemos en las organizaciones, y donde nos dicen, bueno, es que no se nos comunicó a tiempo o no se despliega un mensaje, digamos un mensaje estándar dentro de una estrategia por un cambio en la organización, y un líder lo comunica de una forma y otro de otra, y se hace aquel teléfono chocho. De pronto son oportunidades o partes donde podemos utilizar la inteligencia artificial de una forma poderosa para potencializar el talento, no para sustituirlo. Y por ejemplo, algo que se me ocurre, digamos, que también me llama muchísimo la atención, he estado como en los últimos años aprendiendo de las tendencias de agilidad, es que en las áreas de recursos humanos y en las áreas, sobre todo las áreas del backup office, nosotros nos centramos, pensamos a veces en nuestro cliente solamente, las otras áreas a las que le damos servicio, y tenemos como una gran oportunidad en esta cercanía, en entender a los clientes finales, en entender desde nuestra área cómo podemos aportar valor. A mí me parece que la inteligencia artificial puede ser incluso ese puente para acercarnos al cliente final, para acercarnos incluso al mercado y poder nosotros proponer y gestionar desde una forma más poderosa y más eficaz. Donde definitivamente no sustituye, y creo que no va a sustituir al talento humano, y creo que la pandemia nos vino también a reforzar eso. Hubo un repunte de toda la parte tecnológica durante el COVID, pero ¿cuál fue, digamos, también la gran oportunidad? El face to face, esa humanidad, ese contacto humano que a los humanos, que a nosotros nos hace falta, nos gusta, nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollar cultura. En procesos de desarrollo y de clima, para mí no lo sustituye, puede apoyarte en términos, como les mencionaba anteriormente, de data, pero no sustituye estas conversaciones poderosas, esta diferencia y esta huella que por más robots y por más inteligencia artificial creo que no nos van a poder imitar de esa forma, donde, digámoslo así, no sustituye el corazón en las organizaciones. Creo que eso no lo va a sustituir. Y también pensaría que en la parte de training y capacitación lo veo en dos vías. Una, definitivamente la inteligencia artificial, por ahí dicen que el que no cambia se extingue. Entonces, creo que tenemos que aprender, retarnos como líderes en las organizaciones a aprender, y definitivamente enfocarnos también en cómo vamos a desarrollar esta habilidad y esta competencia, porque como decía Luis Diego, ya estamos tarde, ya algunas organizaciones van a la vanguardia, y nuevamente los que van a la vanguardia, en aprendizaje y entrenamiento son los que logran sobrevivir a estos cambios, los que los abrazan y los que los gestionan de una forma exitosa.
Y bueno, otra parte que también les quisiera mencionar por ahí, de toda este abordaje desde la parte de talento en las organizaciones, es que indudablemente, y eso es algo que tengamos o no tengamos inteligencia artificial, lo tenemos, y es la parte de conflictos laborales, las buenas y malas decisiones que toman las personas, el cómo vamos a administrar esta privacidad, esta conciencia ética en el uso de estas herramientas. Entonces, definitivamente para mí, tenemos que ir desarrollando, preparando el camino con políticas, procedimientos, prácticas, estos lineamientos que las organizaciones quieren para ir implementando la cultura, en cómo vamos desde una forma positiva a ir administrando y regulando estos comportamientos. Creo que, y este es un tema que también hay muchísimo en el mercado, y yo escucho un día de estos que ya hay de estas aplicaciones, ya hay donde ya se pueden desnudar a las personas con inteligencia artificial, y entonces ya me puso a pensar, bueno, en temas de acoso laboral, acoso sexual, en cómo nosotros también como líderes de la parte de talento podemos ir ya desde ya adaptando, los líderes en el país también cómo pueden ir gestionando esto. Yo lo que les puedo decir es que los cambios no son para tenerles miedo, son para abrazarlos, para prepararnos y para usarlos de una forma poderosa en hacer diferencia, en dejar huellas positivas en los diferentes roles que tenemos. No hay que tenerle miedo, la inteligencia artificial, lo dijo Luis Diego, el celular no nos sustituyó, las máquinas, vino todo el tema industrial y no nos sustituyó. La parte humana no la va a sustituir la inteligencia. Podemos trabajar en equipo con la inteligencia artificial. Y sobre todo, creo que tenemos, diría, el gran reto es cómo toda esta inmersión de inteligencia artificial no enfría la parte humana en las organizaciones. ¿Cómo hacemos para que los líderes, las empresas y el mundo no se olviden de la parte humana? Que indudablemente para mí siempre va a ser el gran motor, el que determina el éxito o no éxito en una empresa. Entonces, bueno, Catherine, hasta aquí era mi participación, igual muy agradecida también, y bueno, estoy completamente abierta también a preguntas. Muchas gracias, Juliana. Igual a don Ronald y a Juliana, muchas gracias por los aportes de cada uno en esta primera parte. Vamos a dar inicio a la segunda parte. Entonces, la idea acá es que tanto Luis Diego, Ronald y vos, Juliana, puedan interactuar entre ustedes y realizarse consultas. No sé si como ya te tenemos por acá, ¿tienes alguna consulta para alguno de los expositores? Juliana, no sé si tienes alguna consulta para los expositores, tanto para don Ronald como para Luis Diego. Quisiera tal vez hacerle la pregunta tal vez a Luis Diego. Luis Diego, toda tu exposición, tal vez algunos consejos para el foro, en cómo les decía yo, cómo hacemos para que los líderes y las organizaciones no pierdan la perspectiva del enfoque humano, ¿verdad? ¿Cómo incorporamos la inteligencia artificial en la gestión y cómo hacemos que no se enfríe esa parte humana en las organizaciones? Gracias. Primero, qué gusto compartir con gente tan competente. Qué bonito, gracias. Y segundo, el reto está en que las industrias tienen que entender, y esa es la lucha que hemos tenido en los últimos años en Latinoamérica, que la adaptación de inteligencia artificial, si bien es cierto, requiere personal muy técnico del área de sistemas de cada empresa, no empieza ahí, empieza en el área de capital humano. Ahí empieza la verdadera sensibilización de las empresas. ¿Por qué? Por esos temas tan sensibles que usted tocaba, licenciada Julian. Hay temas profundos, éticos, de derecho de privacidad de las personas, de respeto, de manejo de la información. Entonces, el área de capital humano sí o sí tiene que estar involucrado en este tema de implementación de inteligencia artificial. Yo no me imagino una organización generando un comité
de inteligencia artificial donde no involucre a recursos humanos. Los pasos sólidos que tenemos que dar es que el área de recursos humanos tiene que velar por la parte ética, la parte de respeto, la parte de capacitación y valoración de nuestro capital humano. Y eso no es discurso político, eso no es, ay, qué bonito que habla, que no, es que es así, tal cual, porque al final del día, por más potente el algoritmo con el que se trabaje la inteligencia artificial, quienes tienen que administrar la información o gestionar los resultados de esas herramientas son seres humanos al final del día. Y como les decía en mi intervención inicial, la inteligencia artificial no tiene propósito. Nosotros como seres humanos sí, nuestras empresas tienen propósito, nuestras empresas tienen ADN, y en el tanto respetemos ese propósito y ese ADN, creo que nos va a ir bien. Excelente, muchas gracias a ambos. Luis Diego, aprovechando que te tenemos por acá, no sé si tienes alguna consulta para los dos expositores. Fíjese que me llama la atención, don Ronald, lo que usted hablaba del tema de servicios, cómo vamos a perfeccionar nuestros servicios, y coincido con usted en el tema de que antes el cacao lo vendíamos sin procesar y ahora lo procesamos. Eso es lo que se llama agregarle valor a nuestros productos. ¿Qué experiencias tiene usted puntuales sobre ese tema de agregarle valor utilizando la inteligencia artificial? ¿Algún ejemplo concreto porque tal vez lo difícil del tema de inteligencia artificial es traerlo de lo abstracto a la práctica? Cuénteme un poquito. Bueno, digamos, lo circunscribo a mi experiencia. Por ejemplo, en el caso de ingeniería y lo que es diseño, una de las cosas que me parecen más interesantes a mí es lo que llaman el diseño generativo. Normalmente uno, como en cualquier proyecto, llámese que va a diseñar un edificio, una máquina, etcétera, uno estaba limitado, pues, digamos, a la creatividad de lo que uno podía hacer. O sea, digamos, uno se limitaba a ver qué ideas se me ocurren y ya con eso lo presentaba. Hoy en día, digamos, diseño generativo, usando estos algoritmos de inteligencia artificial, uno le puede, por ejemplo, quiere hacer una silla, entonces yo le puedo introducir decirle, bueno, esta es una silla que debe ser de madera, debe soportar un peso de 250 kilos, debe no costar más de $30, y entonces el software te genera toda una serie de variantes de diseños que pueden cumplir con esos requisitos. Y entonces después yo me dedico, digamos, a ver de todas cuáles son las que me gustan y seleccionar las que le voy a presentar al cliente. Eso es algo que antes era impensable. O sea, digamos, uno como diseñador, pues estaba limitado a hacer 2 o 3 propuestas, y si al cliente le gustaba o no, pues ya con eso, digamos, me limitaba. Claro. El otro día, hablando con alguien ahí que queríamos asesorarlo en el tema de un logo, decía, mira, es que una diseñadora industrial me hizo una propuesta, pero no me gustaba. Y entonces fui y busqué una página de web donde se dan este servicio. Yo le indiqué qué es lo que yo quería en el logo para la empresa que estaba interesado en abrir, y me dio 60 opciones, y al final escogí 3 que me gustaron, y me preguntaba esas 3 cuál me gustaba a mí. Yo le decía, mira, esta creo que refleja más lo que vos querés transmitir en tu logo. Ese tipo de posibilidades es las que yo veo un enorme potencial, digamos, para impulsar la creatividad, la innovación. O sea, cosas que uno normalmente no se le habían ocurrido, con esas herramientas, ahora pues uno ve opciones y al final uno es el que decide, pero definitivamente potencia muchísimo la creatividad, la innovación. Claro, claro. Coincido con usted. Licenciada Juliana, una pregunta. ¿Cómo en una empresa como la suya, que se las trae porque ustedes, Ahora sí. si hay una empresa que hace innovación, son ustedes, por ejemplo, en estas salas inteligentes que diseñan para el mercado? Pareciera ser como que el chip de la innovación ya lo debería tener todo el personal. ¿Pudiese caer empresas en las que ya están inmersas en el mundo tecnológico en una especie de que ya me la sé, o sigue sintiendo que es un reto interesante el mantener ese chip encendido entre sus colaboradores?
Mira, Luis Diego, yo creo que hace unos meses hablaba con un gerente general, un colega de otra empresa, y yo lo retaba y le decía, mira, y es un líder, te lo ilustro, un líder muy consolidado, con mucha experiencia. Y yo le decía, mira, yo creo que hoy en día todo cambia tan rápido, no importa la industria o el entorno en el que esté, esta persona está en otra industria diferente a la que yo estoy, pero cambia tan rápido que lo que aprendiste ayer ya se desactualizó hoy. Claro. Entonces, para mí, la innovación, el fortalecer, el desarrollar o multiplicar estas competencias, creo que tiene que ser primero una decisión propia, ¿verdad? Y otra, creo que es algo que tenemos también como líderes que buscar incentivar en las organizaciones, porque realmente yo creo que puedo hablar de innovación y puedo traer a algún aquí también experto en la industria médica, pero indudablemente al final, digamos, lo que hace la diferencia no es tanto el entorno en el que estás, sino tu forma de pensar. He estado en otras empresas, por ejemplo, consumo masivo, donde la innovación es constante, pero porque el mercado no te da tregua. Si usted no innova hoy, le robaron mercado, ¿verdad? Hoy le robaron clientes. Pero indudablemente creo que es una competencia, algo que tenemos primero que decidirlo y otra que esforzarnos en estar en constante aprendizaje. Claro. Muchas gracias a ambos. Don Ronald, no sé si usted tiene alguna consulta para Juliana o Luis Diego, o bien para ambos. Bueno, tenía una para Luis Diego, que es una inquietud. eh, Ahí se la puse en el chat, pero básicamente es que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en la industria, por ejemplo, control de calidad, digamos, o alguna de estas, o reportes que ponemos a llenar a las personas, digamos, uno nota que hay problemas porque a veces las personas maquillamos los reportes para vernos mejor. Entonces, digamos, no queremos que se vea afectado porque al final ahí se califica, digamos, nuestro desempeño. Entonces, se maquilla el reporte, la información que se da. Y entonces, mi inquietud es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para poder detectar cuando hay inconsistencias en los reportes, porque con eso vamos a tomar decisiones, o sea, con eso construimos los indicadores de gestión y todo lo demás, pero si la información con lo que estamos construyendo los indicadores está de alguna forma sesgada porque alguien quiere verse mejor a la hora y eso significa pues algún tipo de incentivo. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para detectar ese tipo de sesgos? Fíjese, don Ronald, que el reto de la inteligencia artificial los últimos años es transmitirle a la gente que esto no es ciencia ficción. Y ahora que gracias a Dios es un tema de común conversación, es mucho más sencillo, pero hay algunas empresas como la nuestra que tiene 6 años metido en el tema de inteligencia artificial, que cuando llegábamos a nuestros clientes de Latinoamérica y le decíamos que nuestra solución basada en inteligencia artificial que prevenía los riesgos asociados a la conducta humana, como ese que usted me explica de falsedad de información, la gente nos decía, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo es posible que usted me va a decir que el robot a través de algoritmos y análisis en una conversación, usted va a poder escanear el cerebro de la persona y decirme con un 98% de certeza si la persona me está diciendo lo correcto o no? Bueno, ese era un reto enorme. Hoy afortunadamente, y debo decirlo, muchísimas empresas en Latinoamérica utilizan esta herramienta de inteligencia artificial. Pero le cuento eso solo como ejemplo de que sí hay soluciones que le permiten a las organizaciones establecer con información veraz y sobre todo lo más importante, sin sesgos. ¿Por qué me apasiona el tema de la inteligencia artificial? Y lo digo en el libro, porque no tiene sesgos. Si el algoritmo está construido con ética, al robot o a la inteligencia artificial no le interesa si usted es azul, verde, chiquitito, si tiene edad, si no tiene edad. Y todos esos sesgos que hoy aplicamos en la gestión de nuestro recurso humano quedan de lado. Entonces, pregunta como la que usted me hace, ¿cómo verificar la información? Bueno, es que al final del día todo lo que está escrito fue escrito por un ser humano, entonces validemos
la conducta de ese ser humano, validemos los riesgos asociados a su conducta de una forma no invasiva, respetando sus derechos, respetando su dignidad, poniendo a las personas, como lo hacemos hoy, a interactuar con la tecnología, y la tecnología logra establecer la veracidad o no de estas informaciones. Entonces sí la hay. Sí hay formas de aplicar con ética la inteligencia artificial para tener más certeza, porque al final del día no es que usted quiere saber si le dijeron cierto o no solo por saberlo. Es que sus inversiones, su esfuerzo, el de su equipo, el de toda la organización van dirigidos a partir de un supuesto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos organismos multilaterales que casualmente invierten en hipótesis y supuestos partiendo de que la información que tienen es la correcta. Bueno, validemos que esas hipótesis y esos supuestos son correctos a partir del uso de estas tecnologías. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Don Ronald, no sé si tiene alguna otra consulta. No, de mi parte ya, no sé, el público, me Perfecto. parece que... Sí, por acá tenemos preguntas del público. Las primeras dos van para Luis Diego. Voy a iniciar con la primera. Luis Diego, ¿cuál considera usted que son las principales competencias y habilidades necesarias en recursos humanos para la adaptación de los procesos de inteligencia artificial? El área de recursos humanos tiene un gran reto porque tiene dos áreas importantes en tema de competencia. Las competencias técnicas, pero sobre todo, es más importante, las competencias blandas que tienen que ver con la adaptabilidad y aprendizaje, con el pensamiento ético, con la frustración, porque vamos a tener que manejar el impacto de muchas generaciones. Olvídese de millennials, de generación X, de generación Y, de todo eso. Es que todas estas generaciones convergen en el mismo momento para enfrentar una tecnología que el común denominador de las personas no sabe cómo gestionarla. Y entonces el área de recursos humanos va a tener que trabajar mucho en adaptabilidad, va a tener mucho que trabajar en el tema de manejo de frustración, en mantener la moral alta de la gente en ese proceso de capacitación, en transmitir a los equipos que, si bien es cierto, no lo puede ver como una obligación, sí lo tiene que ver como una necesidad de adaptarse. Entonces esa parte es importante, y la otra importante es que el área de recursos humanos ya tiene que ampliar un poco su visión, y en donde algunas competencias, además de psicología, además de, qué sé yo, lenguaje corporal y otras cosas que deben manejar, y temas de planilla y todo este tipo de cosas, tienen que abrirse a la capacitación general de temas tecnológicos, para que a la hora de hacer los procesos de reclutamiento estén en capacidad de traer el capital idóneo que tienen nuestras empresas. Entonces yo creo que es una combinación de factores. Sigo insistiendo que el área de recursos humanos es crítica en la adaptación de estas tecnologías. Ok, vamos con la segunda. Dice, ¿alguna fuente de información para la adaptación de la inteligencia artificial a los procesos de capacitación? Si existe alguna fuente. ¿Esa es para su servidor también? Sí, señor. Muchas. Muchas, y el tema es que busquemos las que son serias. La gente de LinkedIn tiene herramientas interesantes en la parte de capacitación que no tienen costo. La gente de Microsoft también. Ellos dan importantes capacitaciones, pero creo que, si bien es cierto, estas herramientas son importantes, no podemos perder de vista la formación tropicalizada a nuestros países, a nuestras necesidades, al perfil de nuestro talento, a nuestra idiosincrasia. ¿Qué tenemos en nuestras regiones para que cada una de estas capacitaciones se adapten a? Irremediablemente creo que esta es una temática que no solo se puede quedar en la capacitación en línea. Tiene que haber ese contacto, esa interacción con las personas, con los expertos en el área, y las empresas van a tener que generar foros, ya sea individuales o comunes, como estos, que permitan este bombardeo de preguntas y respuestas, porque al final del día aprendemos entre todos.
el que se diga sabedor de la verdad absoluta en el tema de inteligencia artificial, por más expertise que tenga, pues ya de por sí está diciendo una mentira, porque la inteligencia artificial que había ayer, hoy cambió. Hoy el algoritmo se entrenó diferente y en los próximos 10 años esto va a ser una barbaridad. Nos vamos a quedar asustados de lo que hoy estamos conversando. Entonces creo que es un tema que se tiene que tomar con mucha, mucha seriedad, con mucha ética y como dije hace un rato, previendo que nuestras empresas no vayan a distraer o desperdiciar recursos en procesos fallidos. Porque si bien es cierto, nos urge entrarle al tema, no creo que tengamos muchas oportunidades para entrarle, detenernos y luego volverle a entrar. Listo, muchas gracias. La siguiente es para Juliana. Dice, me pareció muy interesante su sugerencia del establecimiento de políticas para adaptar la inteligencia artificial al diario vivir de las empresas. La consulta es, ¿cómo podríamos reforzarla para evitar el escape de información confidencial hacia la competencia? Gracias, Catherine. Yo lo veo en dos formas. Una, en temas de comportamiento humano, siempre es súper importante establecer los límites de cuáles son las buenas y malas decisiones. Por ahí decimos qué es lo que permite y lo que no permite la organización. Creo que eso es súper clave en temas de inteligencia artificial. En estos momentos que planteemos eso, así nos llamamos expertos en el tema, pero con el conocimiento o de pronto asesorarnos por expertos, pero en cuanto a la realidad que tenemos, qué es lo que nos preocupa y cómo y cuál es el riesgo y cómo. Juliana, perdón, te interrumpo, tal vez si te acercas un poquito porque se nos fue el audio. Listo, ahí me escuchan. Ahí sí. Sí, ok. Que definitivamente tenés que trabajar en dos vías. Una, trabajar con toda la parte de ciberseguridad, con toda la parte de tecnología de las organizaciones, desde la perspectiva de cuáles son los principales riesgos y los principales impactos, y para poder minimizar esos impactos, sobre todo cuando se trata de información sensible, ¿verdad? Pero, por otro lado, tenés que trabajar la parte de comportamientos, y aquí es estableciendo qué se permite y qué no se permite, y que la gente lo sepa desde el día uno, desde el primer momento que pone un pie en la organización. Y a partir de ahí adaptas políticas, procedimientos, procesos. Pero yo creo que definitivamente tenés que tener claro cuáles son los altos riesgos que hay, cómo los vas a minimizar con toda la parte tecnológica y la organización. Y la otra, cómo vas a administrar y a limitar estos comportamientos y que la gente tenga claro también cuáles pueden ser las posibles consecuencias. Eso es súper claro. Gracias, Juliana. Diana nos hace una consulta abierta para que el que la desee responder, pues adelante. Dice, ¿cuáles serían los primeros pasos o consejos para implementar inteligencia artificial con el personal que es reacio al cambio? Sí, busca este apoyo, Catherine, con esta. Adelante. Yo he tenido la experiencia de trabajar muchos cambios a nivel organizacional, incluso he estado en áreas de proyectos. La mejor forma de trabajar esa resistencia o ese personal reacio, al final en el fondo es temor, y muchas veces es temor a lo desconocido. Entonces, tenés que empezar a trabajar abriendo foros, mucha comunicación, compartiendo el tema, sobre todo. Entre más la gente se va capacitando, va entendiendo, va aprendiendo el tema, va pudiendo también preguntar, o sea, sobre todo también mecanismos de comunicación en 2 vías, vas, como dicen, cambiando ese temor por abrirse al cambio. Pero es súper, súper clave en ese momento y entender que detrás de la resistencia hay emociones de las personas y muchas veces están amarradas a sus temores. Entonces, súper, súper importante esta parte, pensaría. Capacitación, comunicación y darle mucho la oportunidad a la gente de poder preguntar y poderse expresar. Muchas gracias, Juliana. La siguiente consulta que nos hace Jonathan va dirigida a ustedes tres. Entonces dice, ¿cuáles son para cada uno de ustedes las 3 herramientas más interesantes que actualmente usan de inteligencia artificial y un breve detalle del por qué? Del porqué de cada herramienta. Diego, no sé si deseas empezar. Gracias. La primera de ellas, que es la más popular, que es la más mediática,
que se me ocurre a mí, que es la que nos tiene ahora tan alertas, es el tema del procesamiento del lenguaje natural. Cuando lograron que el algoritmo no solo entendiera, sino que generara lenguaje como un ser humano, pues sí, hay que aceptarlo. Es impresionante saber que usted puede interactuar con una máquina y la máquina conversa en tiempo real con usted. Entonces yo creo que el tema de procesamiento de lenguaje natural. El otro son los chatbots. Los chatbots vinieron a revolucionar las atenciones al cliente. Creo yo que estamos todavía en pininos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo saboteo los chatbots cuando me contestan, ya sea en un banco, en una telefónica o algo, que me contesta un robot que realmente no tiene ni idea de qué es lo que yo ocupo. Entonces yo empiezo a sabotearlo, a hablar con un agente hasta que lo venzo y logro hablar con un agente. Pero lo que sí es cierto es que estos chatbots han venido a revolucionar algunas cuestiones automáticas como cobros, facturas, qué sé yo, anulaciones de tarjetas de celulares, que es mucho más eficiente. Y en lo que nosotros nos especializamos, que es el tema de análisis predictivo. Eso es un universo enorme porque estamos detectando y gestionando los riesgos a tiempo, reputacionales, financieros, los que sea, el riesgo, póngale el nombre de riesgo que usted quiera, pero la inteligencia artificial ya está haciendo análisis predictivo. Entonces, procesamiento de lenguaje, chatbots y análisis predictivo, creo que son las herramientas que hoy están transformando ya nuestro día a día. Y en el área que nos ocupa, que es el tema de las empresas, cuando usted le mete análisis predictivo a lo que va a suceder, si bien es cierto, suena muy a ciencia ficción, a Minority Report, pero se hace. Y son miles de clientes que ya lo están usando en el continente. Entonces, inclusive clientes ya de Centroamérica y algunos de Costa Rica. Entonces, bueno, que para luego es tarde, decían nuestros abuelitos, y todo pasa por la información. Nosotros lanzamos este libro casualmente que se llama De la máquina al talento, como se llama este evento de hoy, porque hay que sacarlo de la máquina, hay que traer ese tema de la inteligencia artificial que no va a ser dominado por los especialistas, los programadores y los que se encargan todo el día de estar frente a un computador. Eso va a estar en manos de nosotros, la gente que aplica en el día a día este tipo de herramientas. Gracias, Luis. Juliana, si nos comentas las 3 herramientas más interesantes para vos. Tal vez para no redundar y agregaría a lo que menciona Lidia, indudablemente pues este famoso, este chat que está por ahí dando vueltas, ¿verdad? Es uno que está hablándose muchísimo. Pero yo, ¿sabes qué te diría, Catherine? Te diría que la principal herramienta, y le diría a los compañeros de inteligencia artificial, es el conocimiento y es la capacitación. Y vos podés tener un plato, un portafolio con un montón de herramientas y vos podés definir en tu estrategia cuáles son las herramientas que vas a utilizar, ¿verdad? O que vas a incorporar en tu plan. Pero para mí definitivamente la mejor herramienta que podemos tener es la que está detrás, el conocimiento, el aprendizaje, el desarrollar esas habilidades. Hoy se usa chat, hoy se usa inteligencia predictiva, etcétera. Mañana se llama otro nombre, todo va cambiando, mañana viene otro más evolucionado, pero definitivamente es cómo yo gestiono ese conocimiento en la organización y cómo voy a gestionar esas habilidades, las habilidades que requiero y con el talento que tengo, cómo los voy a llevar a ese nivel que necesito. Sin duda. Excelente, Juliana. Don Ronald. Sí, bueno, igual para complementar lo que ya han dicho los compañeros, lo que a mí me parece más interesante es, por ejemplo, la aplicación que se está dando la inteligencia artificial para lograr que entes inanimados se vuelvan autónomos. O sea, por ejemplo, el vehículo que se conduce solo y donde ya entonces yo nada más le indico a dónde quiero ir y ya me lleva. Pero eso no solo se limita ahí. En las fábricas podemos tener lo que llaman robótica colaborativa, que son robots que pueden trabajar incluso, digamos, en una línea de ensamblaje
en colaboración con las personas. Y entonces ya, por ejemplo, usted ve en la industria automotriz, donde están trabajando, digamos, el operador junto con el robot y se comparten tareas. Digamos, el robot hace tareas en las que funciona mejor, que requieren fuerza, que requieren precisión, y los detalles, etcétera, los hace el operador humano. Entonces, es como dos compañeros de trabajo en la línea de ensamblaje, pero que se apoyan y se complementan mutuamente. Eso me parece sumamente interesante. Toda la evolución que tiene, por ejemplo, el concepto de Internet de las cosas, digamos que es básicamente el usar sensores, tomar estos datos de los sensores y usarlos para gestionar, monitorear, digamos, a distancia un sistema productivo. Y entonces, usted ve que ya, por ejemplo, esto se está aplicando, por ejemplo, en agricultura, y entonces usted puede estar monitoreando el estado de las plantas y determinar cuáles requieren agua, cuáles requieren fertilizantes o ciertos componentes. Entonces ya lo que llaman agricultura de precisión, ¿no? De real de solamente lo que se ocupa y no como antes, que era así sumamente costoso y contaminante, porque le dábamos a todas las plantas exactamente el mismo tratamiento. Entonces ahí, digamos, la Internet de las cosas para mí nos va a llevar a esa posibilidad de hacer más preciso y más personalizado la atención, no solamente de las personas, sino también de entes como plantas, animales, etcétera, que se le pone un chip y podemos saber cuáles son los requerimientos nutricionales de unas vacas y mejorar con esto la producción de leche, etcétera. Esa es la segunda que me parece sumamente interesante. Y la tercera es el concepto de gemelo digital. Digamos, ustedes saben que en ingeniería, los arquitectos, los ingenieros, para poder comunicarnos recurrimos a planos o a maquetas, porque el lenguaje ordinario no es suficiente para comunicar las ideas. Entonces, por eso los arquitectos e ingenieros hemos creado un lenguaje gráfico para comunicarnos. Bueno, con la ayuda de las computadoras esto ha evolucionado y hoy en día los objetos se representan en 3 dimensiones, y entonces yo puedo mostrar cómo va a quedar un edificio y que el cliente pueda hacer recorridos y decir esto me gusta o esto no me gusta. Antes, esa interacción con los clientes o con otros colegas que iban a participar en el edificio, por ejemplo, los que iban a hacer la instalación eléctrica, los aires acondicionados, etcétera, y sugerir cambios o mejoras en el diseño, permite reducir no solamente el costo, porque se optimiza todo en la etapa que es más barato, que es en el diseño, y no tenemos los errores que antes teníamos en la construcción por problemas de comunicación. Entonces, ese concepto del gemelo digital y el uso de la inteligencia artificial para crear cosas como el diseño generativo, para poder dar opciones de diseño, de variantes que yo pueda presentar al cliente, me parece otra aplicación sumamente interesante de la inteligencia artificial. Ayer, don Ronald, si me permite secundarlo, ayer la gente de Apple lanzó sus nuevas gafas de visión que usan inteligencia artificial. Claro, por $3,949 usted se compra sus nuevas gafas de Apple, pero que te tienen en 2 lugares al mismo tiempo a través de esta tecnología, es lo que usted muy atinadamente conversa. Sí, esa es la comidilla de hoy en día. Todos están emocionados por probar eso en proyectos. Esperemos que baje de precio. Sí, hay que esperar. Muchas gracias a los 3 por la participación en esta última pregunta. Antes de finalizar, me gustaría darle a cada uno un par de minutos para realizar unas breves conclusiones. Adelante, don Luis. Qué pena, hubiese querido que, por respeto, doña Juliana, hubiese tenido esto, pero si me permite, le voy a dar a ella la palabra. Claro, adelante, Juliana. Bueno, no se preocupe, Luis Diego, igual, muchas gracias, pero tal vez lo que les voy de toda esta información que nos llevamos es, ¿verdad? Siempre todos estos foros nos activan botoncitos de pensamiento diferentes, ¿verdad? Entonces, una es, ojalá que no nos dejemos esto ahí en una hoja de papel o en un ratito que invertimos durante el día, sino que nos retemos a nosotros mismos. Si no sabemos mucho del tema, yo me declaro un aprendiz del tema también. Entonces, como les decía, en cómo yo voy a asumir este cambio. Y tengo 2 opciones. O me siento
no hago nada y espero que el cambio llegue y a lo mejor me atropelle, o cómo yo gestiono el cambio en mí para poder gestionar el cambio en la organización o en otras personas. Entonces, y por ahí uno de los compañeros nos escribía sobre todo esto, digamos, del temor al cambio y del temor, creo que la inteligencia artificial es algo que cuando escuchas todo esto genera muchos temores. Creo que es una de las herramientas que más temores puede estar generando ahorita y pueden llegar a tener incluso las personas que no saben mucho del tema. Pero cómo vamos a abordar este cambio, cómo lo vamos a abrazar y cómo lo vamos a usar en positivo, no tenerle miedo y cómo ayudamos a las personas a que lo abracen en positivo con un enfoque diferente en las organizaciones, como decía Ronald y Luis Diego, para ser más eficientes con el cliente, para ser más eficientes internamente, para poder salirnos de lo táctico, de aquella operatividad que nos abruma muchas veces en los diferentes roles y cómo nos volvemos más ágiles en el procesamiento, en la toma de decisiones y en llevar ese valor y en cómo potencializar el tiempo también para esta parte humana, que muchas veces toda esta operatividad que tal vez la inteligencia artificial puede venir a aliviarnos, nos quita tiempo de este desarrollo que como hoy, que nos ayuda muchísimo a crecer y que nos permite dejar esa huella en las organizaciones y en este mundo. Así que más bien a los compañeros y a la Cámara de Industria, muchas gracias por la invitación a participar hoy. Gracias a vos, Juliana, por acompañarnos. Les doy la palabra a Luis Diego o don Ronald, cualquiera de los dos que desee brindarnos sus conclusiones. Don Ronald, adelante. Bueno, yo lo que quisiera resaltar es que yo esto lo veo como una gran oportunidad de mejorar la sociedad como un todo. ¿Por qué? Porque pensemos que el hecho de que las máquinas se hagan inteligentes, se hagan autónomos, va a abaratar muchísimo la producción de los bienes y que eso va a permitir que sea más fácil distribuir los bienes y que la sociedad como un todo se vuelva más justa. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para la sociedad. Y entonces, si bien estos cambios siempre inspiran temor, yo creo que son enormes oportunidades para corregir errores del pasado. Yo siempre, cuando daba clases en la universidad, le decía a mis estudiantes, mire, gracias a la revolución industrial fue posible eliminar la esclavitud. ¿Recuerdan ustedes que la guerra civil en Estados Unidos, donde el sur quería mantener la esclavitud porque lo necesitaban para mantener las plantaciones de algodón, que era el ingreso económico, mientras el norte, que era más industrializado, pues no lo veía importante y consideraba que era justo liberarlos de la esclavitud? Eso fue posible gracias a la revolución industrial. En la medida en que pongamos a la máquina, digamos, a hacer estas labores mecánicas, repetitivas, tediosas, podemos liberar la creatividad del ser humano y pensar no solo que la sociedad, sino que las organizaciones se vuelvan lugares más placenteros para trabajar. Coincido con ustedes. Yo primero celebro que la Cámara se tome a tiempo de convocar a sus agremiados para discutir de estos temas. Eso es lo correcto. Es lo correcto que lo discutamos, es lo correcto que nos sumemos a esta conversación, porque ya se oye en nuestro Congreso allá en Costa Rica iniciativas para regularlo. Bueno, sumémonos a esa discusión, conversemos, hablemos, generémoslo. Y si de estos ratito que estuvimos aquí juntos, logramos que usted lo discute en su hora de almuerzo con sus compañeros, con sus gerentes, con sus líderes, ya ganamos todos. No es cierto que Robocop va a entrar por la ventana de su organización a hacer desastres. Eso no funciona así. Va a hacer desastres si no nos metemos en el tema. Va a hacer desastres si no nos sumamos a poder regular, controlar y asignar temas éticos a la organización. Yo agradezco muchísimo, estoy a sus órdenes y pendiente, su seguro servidor, de poder sumarme a este tipo de discusiones. Gracias de nuevo y disfruté mucho compartir con doña Juliana y don Ronald. Y contigo, Catherine, gracias. No, gracias a ustedes, a los tres, a Luis Diego, Juliana, a don Ronald, por acompañarnos la tarde, el día de hoy, ya casi tarde. Y también a todos los asistentes que estuvieron y se mantuvieron conectados durante estas 2 horas. Para nosotros es muy importante estos espacios
que podamos compartir con nuestros asociados estos temas de interés, principalmente este tema de la inteligencia artificial, donde vimos la importancia de adaptar nuestro recurso humano para poder considerar la inteligencia artificial como un recurso, ¿verdad? Un recurso más y no necesariamente una meta en sí sola, ¿verdad? Pues sin más, entonces ya como nos acercamos a la hora del almuerzo, aprovecho a los que se encuentran aún conectados y recordarles que la grabación de este foro se les va a compartir al correo electrónico que nos facilitaron a la hora de inscribirse a la charla. Les va a llegar una encuesta de satisfacción, ustedes la completan, se les despliega el material. Y que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde tendremos más información sobre las charlas venideras para este mes de junio y los meses próximos. Muchas Buenos gracias. días y muchas gracias. Muchas gracias.